Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompaña hoy una querida amiga, la doctora María Amanda Fontemaki, Marilyn para los amigos, que es doctora en Conducta Humana por la Universidad de Valencia en su Facultad de Psicología. Durante muchos años juez de menores primero, con competencia en familia en ese momento, y luego juez en lo penal juvenil, y preside desde hace bastante tiempo y con singular éxito la Asociación de Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Recientemente ha tenido una singular actuación en un preciosísimo congreso virtual, el primero que realiza virtualmente. Ha sido el 12º congreso de esa asociación, en el cual he tenido la dicha y el homenaje de participar sobre un tema de niñez y proceso. Y las conversaciones previas para poder llegar a esa entrevista, ese decir mío en el lugar, me llevó a tener varias conversaciones con nuestra invitada, con la doctora Fontemaki, y me han convencido de que es imprescindible tenerla en este conversatorio para que hablemos un poco de proceso, infancia y familia. Y ya te doy la bienvenida, la más cordial bienvenida, sentirte en tu casa, mi querida Marilyn, y quiero empezar con una pregunta para rumbear, para comenzar una conversación de cuál es la situación actual en Latinoamérica y particularmente en la Argentina respecto de los niños, las niñas y los adolescentes. Te escuchamos con toda atención. Primero que todo, muchísimas gracias, Adolfo, porque tu maestría es mundialmente conocida, para mí también y para todo nuestro país fundamentalmente, pero también para América Latina. Así que te felicito por lo que has brindado a todos esos alumnos que también estuvieron en nuestro congreso y se expresaron sobre todas tus palabras, tus enseñanzas, que realmente para mí también han quedado grabadas a partir de todas las charlas con las que hemos compartido tanto en Mendoza como en otros lugares de nuestra Argentina. Así que luego de esto me parece muy importante en el tema de proceso precisamente hablar de qué está pasando en América Latina con los niños, niñas y adolescentes, porque uno de los mayores problemas que tenemos es la lentitud de los procesos o los órganos jurisdiccionales que no tienen la especialización debida, tanto en el área de niñez y adolescencia, a veces en el área de familia y también en el área de adolescentes en conflicto social o en contacto con la ley o con el sistema penal. Fundamentalmente, el tema de los niños y niñas tiene que ver con aquellos que están, por ejemplo, privados de familia, ¿sí? Sabemos que la pobreza estaba en un 35%, ¿no es cierto? Ya tenemos un 40% y en algunos lugares mucho más después de esta pandemia. Es uno de los mayores fracasos que se tienen como gestión, como gobierno, ¿no es cierto?, como organismos que tienen que llevarle el bienestar a los niños, niñas y adolescentes, tal como está consagrado en todas las convenciones internacionales. Fundamentalmente, en la declaración del año 24, habla de que la humanidad le debe a los niños lo mejor que les puede ofrecer. Esto es reiterado en el año 59 en la otra declaración y confirmado en la Convención Internacional, ¿no es cierto?, que defiende los derechos de todos los niños y las niñas. Y fundamentalmente hablan que estos procesos tienen que tener como protagonista a los niños y a las niñas y a los y las adolescentes. Un protagonismo que yo creo que les es negado más allá de los discursos. Nuestra asociación bien sabe, Adolfo, que habla del discurso a las prácticas, porque tenemos una cantidad de legislación importante que nos dice los derechos, fundamentalmente este derecho a ser escuchados, el derecho a un proceso, ¿no es cierto?, que, como bien decía también el maestro Sergio García Ramírez, que estuvo en nuestro congreso, no solamente hacer justicia por dar a cada uno lo suyo, sino por dárselo en el tiempo que se lo tenemos que dar. Lo habla la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Badé, ¿no es cierto? Y realmente para nosotros es muy importante como gestores, como operadores, que estos principios se lleven al proceso. El principio de ser escuchado, el principio de también tener la rapidez
necesaria para brindar estos derechos en tiempo oportuno. Uno de los temas que también en Latinoamérica mucho preocupan son la cantidad de niños y niñas que están privados de medio familiar. Y puntualmente se Oye, habla, ¿no es oye, cierto?, en algún pero momento quiere interrumpirte, Marina, allí. Has puesto el dedo en la llaga y esas cosas en general no se dicen, sobre todo una ex magistrada como vos. La verdad es que, en mi sentir, la justicia de la minoridad en general tiene una ausencia espiritual frente a los problemas de la minoría. Me parece que en el dintel de la puerta de algunos jueces, que no de todos, por supuesto, hay un ¿qué me importa el menor que me toca juzgar?, ¿no? Y entonces una suerte de qué me importismo que se nota. En mi intervención el otro día en el 12º Congreso, yo hablé del niño rehén de sus padres, que lo usan como rehén para discutirse bienes en un divorcio no consensuado. Y me tocó intervenir a mí en un asunto muy sonado, donde quise hablar como abogado del niño, figura que está puesta en pactos internacionales, que entró por ese de la Constitución, que es una ley nacional en la Argentina, una ley provincial en Santa Fe, y los jueces miraron para otro lado. Se hicieron olímpicamente los tontos, en rigor no se querían meter en el asunto porque había alguna influencia política dando vuelta, y eso a mí me lastimó profundamente, ¿no? Pero eso no es una actitud aislada. Veo mucha gente que no está preparada para ser jueces de menores y sin embargo lo son. Y eso hay que denunciarlo. Y vos estás en esa tarea por la cual te felicito. Habría que pensar en otros concursos. Yo creo que los jueces de menores no pueden ser concursables los cargos, sino que habría que buscar a las personas que sean aptas para poder ejercer ese ministerio, ¿no? Así que te felicito y quería apoyar esto nada más porque me pareció muy importante la denuncia que acabas de hacer y además de extrema actualidad. Te interrumpí, seguí, por favor. Dice que realmente incluso el Comité de Derechos del Niño, una sentencia en febrero de este año en Paraguay, justamente por este derecho a la comunicación, había precisamente ordenado el juez la ejecución, ¿no es cierto?, de este régimen de comunicación, y se demoraron años en realmente que esto fuera una realidad. Y puntualmente esto está vulnerando este interés superior, está vulnerando el artículo 9 también, que habla sobre la relación familiar, el 10 de la Convención, y fundamentalmente está lesionando los derechos, los sentimientos y el proyecto de vida de estos niños y niñas. Porque esta interferencia es terrible en muchos casos y los jueces, a veces por falta también de equipos técnicos que los avalen o como dices, de una humanización o de una experticia, no hacen lo que tienen que hacer respecto de las partes, no ordenan el proceso. Y si el juez, como bien has dicho tú, que es imparcial, pero tiene que hacer, tiene que resolver. Y esto es una de las cuestiones más importantes que me parece, incluso, bueno, en tu charla conmovió mucho, este tema de no ver al niño en su dimensión, en sus derechos y en su protagonismo. Y justamente en una oportunidad, yo en un congreso que hicimos en Viña del Mar, una de mis ponencias era prevaricato, cuando no cumplían con lo que la ley decía. Porque si la ley está diciendo el interés superior de los niños y las niñas es lo primero, tenemos que cumplir con los plazos, incluso, como decimos, la sentencia hoy, pero para el momento en que se necesita. Y puntualmente en el tema de niños y niñas privados de medio familiar, puntualmente, tanto el Código Civil, que manda plazos procesales, como las leyes procesales de algunas provincias que tienen la posibilidad de tener jueces especializados y una ley especial para los casos de que un niño esté privado de medio familiar por una medida excepcional y se tiene que tomar precisamente una resolución declarando la adoptabilidad. Y bueno, eso a veces no, como tú bien dices, no se cumplen absolutamente los plazos, pero porque no se mira al niño. Por eso este tema de ser escuchado, que muy bien en la ponencia que fue premiada con el premio Alvarado Belloso, ¿no es cierto?, en nuestro Congreso, hablaba de este derecho de los niños y niñas a ser escuchado, al acceso a la justicia, porque no solamente decir lo que dice, no tiene madurez suficiente o no tiene edad suficiente, sino que cuando tengo un niño o una niña muy pequeñito, a lo mejor abandonado por su familia, porque no sé si sabes que en un 90% de los chicos que se toma medida excepcional, ¿sí?, el abandono tiene un lugar muy alto. Entre la violencia familiar, el abandono y el maltrato, hacemos un 90% de las causas por las cuales los niños son separados de su medio familiar. Pero si una vez separados nosotros
nos pasamos esperando que esta familia cambie. Es cierto que tienen que volver a su familia y que esto lo dice la Convención, pero también habla de un derecho de ellas y ellos a vivir bajo el amparo y la protección de una familia. Entonces, por eso el Código Civil pone plazos, por eso los códigos de procedimiento ponen plazos, para que este niño no crezca en un ambiente, ¿no es cierto?, de institución o en familias que no van a ser las suyas. Y cuando se llega a resolver que pueden ir a una nueva familia a través del Instituto de Adopción, que tengo que decir que en Argentina solamente el 8% de estos niños, como mucho, son incluidos nuevamente en una familia, y bueno, ya la familia que los tuvo tanto tiempo también, ¿no es cierto?, tiene una reacción adversa, y el niño o la niña no pueden entender por qué. Primero fueron maltratados, luego incluidos en una familia, y luego de mucho tiempo se los sacan y los vuelven a incluir en otra. Sin perjuicio de Ahí te interrumpo. ¿Cuál es el sistema de adoptabilidad que tenemos los argentinos hoy? A mí me parece que esto no funciona así. Otra miasma que tenemos que soportar, ¿no es cierto? El chiquito no puede estar en una familia de prueba 2A y después irse a otra familia cuando el chico se acerenció en el lugar. Exactamente, exactamente. Este es uno de los graves problemas y que lo que pasa es que también hay una cuestión que yo siempre digo, los ideologismos, los fundamentalismos no tienen que privar en este caso de infancia, ¿no es cierto? Sabemos que los niños tienen que crecer bajo el amparo y la protección de su familia biológica, como dice la Convención, pero la misma Convención dice que cuando la justicia, ¿no es cierto?, prueba que no es el mejor lugar, tiene que brindarle otra posibilidad. Lo dice tanto en el artículo 9 como lo dice en el artículo 20. Y nosotros tenemos que pensar que esto se tiene que llevar adelante con un proceso en el cual el niño y la niña sean los protagonistas, sean los que son mirados y a los que se defienda. Por eso también hablamos del defensor, como tú hiciste en ese caso, ese defensor que peleamos para que lo tengan los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, no lo tienen. Es cierto que la ley 26061 habla en el artículo 27 que en todos los casos los niños tienen que tener su defensor, pero cuando vamos a las normas procesales, yo doy el ejemplo de Mendoza, por ejemplo, mi provincia, que mi pelea en la legislatura era esta. Porque está bien, garanticémosle a los padres un defensor, a esos padres que vulneraron, violaron, abandonaron, tienen que tener una defensa cuando el niño es privado de ese medio familiar, es sacado de su centro de vida. Pero ¿por qué no garantizamos de igual manera ese derecho a los niños? Un defensor a los padres, pero un defensor a ese niño, que después, como bien dice, pasa años institucionalizado. No uno ni dos. Pasan a veces Pero muchos a vos años. no te parece, a ver, en el caso de Mendoza, había una ley nacional que consagra el derecho del niñito que tenga un defensor ad hoc, propio de él, si puede nombrado por él, en el cual él confía. No hace falta, a mi sentir, no hace falta que haya una ley provincial como hay en Santa Fe, pero no haría falta. No Sobre hace todo falta. cuando se piensa que es la función del defensor del niño tiene que ser de una legitimación pública. El otro día alguien decía que tiene que ser sorteado de la lista llevada al efecto por los tribunales. A mí eso me parece una cosa de loco, porque la lista de sorteos se hace con abogados que no quieren estar presentes en el lugar porque es una carga pública, gratuita, irrenunciable, quiere irse todo el mundo para afuera. Y generalmente, cuando en las provincias, en los foritos ramplones, es muy difícil hacer una lista de gente importante porque van y piden que los saquen. Hacemos uno de cada 10 y bueno, pero sacame, a mí no. Entonces, no puede quedar la defensa de un niño cuyos intereses son los superiores por sorteo. ¿En manos de quién? ¿Por qué hay tanta Pero aparte, estupidez en esto? ¿Por qué hay tanta necedad? no se lo considera, porque te cuento más. Justamente los padres, en esa audiencia del artículo 40, donde se controla la legalidad de sacar a ese niño del centro de vida, lo digo así en términos, digamos, más entendibles, cuando se toma esta medida de excepción, la ley dice que se debe notificar a los padres y vamos a hacer una audiencia donde los padres tienen garantizado el derecho de defensa, pero no dice que el niño va a tener su abogado. Está la asesora, por supuesto, de personas menores de edad incapaces, pero su función es controlar la legalidad, no es hacer la Es defensa una de ese niño. defensa promiscua la de ella, no es específica del chiquito. Exactamente. Entonces, lo que decimos es, bueno, ¿por qué en la ley no se puso que también se debe garantizar al niño ese defensor? No se puso. Más allá que el 27 lo diga, si no tenemos el recurso puesto también en la ley provincial, porque vos sabés que las provincias han ratificado esta ley 26061, pero tenemos que tener el recurso y tenemos que tener la posibilidad de que sea también, como bien decía, un abogado que quiera con vocación y especializado.
Sí se hizo en los casos como el tuyo, cuando el padre y la madre se pelean por una causa, por ejemplo, de régimen de comunicación o de alimentos, si el niño tiene intereses diversos, sí se asegura que ese niño tenga el abogado porque se ha hecho un convenio, por ejemplo, con el colegio de abogados, para que prepare una cantidad de gente para defender a ese niño de sus padres. Pero en el caso del niño privado de familia, que es el que más protegido está, el que más vulnerado ha sido, eso no se ha previsto. Y lamentablemente, te digo, Adolfo, que esto sucede, y no solamente en nuestro país, sino que es una lucha que el niño pueda tener su defensor en todas circunstancias. Es un derecho que no debe ser conculcado por cuestiones de recursos. Que si lo tuviera, no habrían tantos chicos privados de medio familiar durante tantos años, porque agilizarían los trámites. Por ejemplo, vos hablaste el proceso de adoptabilidad. Sabemos puntualmente que el Código Civil nos da plazos muy puntuales en esto. El máximo plazo que da son 90 días que se pueden, ¿no es cierto?, prorrogar a 180 en los casos de niños o niñas que hayan sido vulnerados, abandonados, victimizados. Pero puntualmente dicen, no nos alcanzan los 180 días. Esto es un término que no se puede respetar y a veces, como te digo, quedan años. Otro tema importante que me gustaría resaltar, por ejemplo, en el Código de Procedimientos de Mendoza, tiene plazos puntuales. ¿Pero qué han dicho los jueces? Que esos plazos para ellos son ordenatorios, para las partes son fatales. ¿Sí? Entonces, esto también es Eso un es un tema. avivado de los jueces, ¿no? Siempre hacen lo mismo, ¿no? Pero bueno, es lo que realmente, te digo, es algo que a mí me conmueve y creo que es una gran lucha que tenemos que hacer tú como procesalista, ¿no es cierto?, en estos temas de infancia, cumplir al menos con los plazos que dice la ley. Si son en menos tiempo por resolver, mejor, pero al menos con estos plazos. Generalmente, te digo, incluso un chico que ha sido, que los padres deciden, ¿no es cierto?, darlo en adopción, se esperan hasta 45 días después de nacido, pero nunca son 45, siempre son muchos más. Entonces el niño está esos 45 días, incluso he tenido casos donde lo han dejado en un hospital esperando que se cumpla el plazo, cuando realmente este trabajo tiene que ser interdisciplinario y ver este mejor interés. Cuando los padres lo dejan abandonado o sin filiación conocida, 30 días, pero que tampoco son 30 días. Se los busca, se los sigue buscando. Yo creo que es importante crecer con su familia cuando te aman, cuando te quieren, cuando las circunstancias han hecho que suceda esa situación vulnerante. Pero muchos casos no son así. Y por eso tenemos tantos chicos víctimas de parte de su propia familia. Entonces me parece importante acá resaltar protagonismo de los niños, niñas, y su interés superior y su derecho a hacerlo primero cuando se va a resolver, desde cualquier tipo de procedimiento. Lo mismo en los temas de comunicación. ¿Sí? Sabemos que hay padres que obstaculizan, ¿sí?, y interfieren en esta relación. Pero entonces tenemos que tener jueces con vocación, preparados interdisciplinariamente, si no solo en derecho, sino en general, para también darse cuenta de qué está sufriendo esa criatura. Y ser proactivo, como dice la ley, una tutela judicial efectiva, el principio de la inmediación, conocer a los chicos, escucharlos en la medida en que dice su edad y su madurez, pero también yo siempre les digo, miren, aunque sea un bebé, véanlo, miren a ese niño sobre el cual van a resolver su vida. Entonces me parece muy importante que esto se lleve a la práctica, que todos estos principios que también maravillosamente han sido transcriptos en nuestro nuevo Código Civil y Comercial sean llevados a la práctica, porque si no, estamos en lo mismo de antes, o sea, mucha ley, discurso, pero en la práctica el niño y la niña siguen sufriendo. Y eso no Oye, solo sucede aquí. oye, a ver, una frase de una juez mendocina, que es una corredactora importante del Código Civil, y yo deploro ese código, ¿no? Porque viene a romper la juridicidad del país después de 200 años, que dijo respecto del código, es un código de mucho juez y poca norma. Y me parece que la cosa tiene que ser al revés, porque siendo de mucho juez y poca norma, si el juez no se ocupa del tema, si no lo ve al niñito, si no lo ve a quien va a condenar el juez de lo penal, si está ausente de las partes, si no se entera de los problemas o si no quiere trabajar, que es lo que está pasando muchas veces, todo eso no sirve. Se puede quemar el Código Civil y aquí no pasaría nada, ¿eh? Vos sos una mujer joven, yo hace muchos años fui muy amigo de los jueces de menores de entonces, estoy hablando del año 50, 60. Rosario, con una ciudad de casi 1 millón de habitantes, tenía en ese momento un juez de menores. Después fue suplantado por otro, que era un señor maravilloso, un señor de leyenda, esos jueces de leyenda,
que se levantaba a las 4 de la mañana para ver un chiquito en problemas en el traste del mundo, ¿no? Y eso desapareció, pero desapareció absolutamente. Sí, Y absolutamente. ¿Y por qué me parece que ha sido? Porque cambió el paradigma, dicen, cambia el paradigma, ya no tenemos el buen padre de familia como juez, sino que tiene que ser juez de derecho. Pero esto, sí, que yo me sienta, y yo lo he sentido, porque yo siento a los chicos con los cuales he trabajado, y realmente los considero tan seres humanos que me motivan, como tú dices, a trabajar todas las horas del día para poder llegar a darles lo que merecen. Y se critica mucho esta postura de ocuparse del niño, pues dice, no, es un juez del derecho, tiene que ver la ley, y esto es así, entonces hay que esperar 180 o 200 días, aunque sepamos que esa familia no va a volver, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con el plazo, y si no me hacen el pedido, no. Los procedimientos siempre han sido, o sea, se ha tratado desde, por lo menos en mi provincia, desde el año 95, de que sean vistas de causa, o sea, orales, y no, porque no habían recursos, no había tiempo, no llegaron a ser orales. Ahora tenemos otro nuevo código donde nos da audiencias, plazos muy puntuales y agilizar el proceso y tampoco se puede cumplir. Entonces, eso es lo que a mí me revela, más allá, como tú bien dices, nosotros como jueces de menores, yo fui jueza de menores, con mucho orgullo lo digo, y realmente era trabajar de 7 a 7 de la tarde y después resolver de noche, porque realmente los casos, pero estar encima del caso, porque son seres humanos. No es lo mismo que otro tipo de proceso. Acá, si uno no actúa, puede morir una criatura, está sufriendo, puede estar en situaciones muy difíciles y no hay derecho, realmente no hay derecho a que eso suceda. Entonces, como jueces en el área de familia, en el área de niñez y adolescencia o en el área de adolescentes en contacto con el sistema penal, tienen que ser realmente jueces con mucha vocación de servicio y, como te digo, viendo al otro un ser humano, no un número o un expediente. Y como bien dices, muchas cosas cambiaron, pero esta cuestión de decir, bueno, es el juez de derecho, no tiene, eso es un expediente más que a veces una persona, y los plazos procesales son los que tenemos que cumplir, sin darnos cuenta que lo que dice la convención es lo que hay que cumplir, y ver al niño y al adolescente en toda su dimensión integral y respetar su interés superior en cada uno de los procesos, más que oye, hija, cualquier otra. para que ser juez de derecho, como lo estás diciendo, tiene que haber partes procesales entendidas en lo que hace, que trabajen antagónicamente. Esa es la idea de proceso como método de debate. Entre los funcionarios administrativos que tendrían que entender de la defensa del niño y llevar las cosas para que el juez resuelva en derecho, tampoco los tenemos adecuadamente pues, preparados. No todos, por lo menos, ¿no es cierto? Porque existimos acá, hay mucho, se concursa mucho papelito, mucho cursito, cursete, cursillito, que no sirven para nada y que han acumulado papeles. Pero el viejo burocrático, buen padre de derecho, actuar como lo haría un buen padre de derecho que nos viene del derecho romano, tiene que seguir estando vigente. Sobre Sí, todo porque la gente que se ocupa de defender los chicos no los defiende adecuadamente. Con lo cual el juez tiene que terminar siendo un buen padre de familia. pero también Aunque saber. así, aunque haciendo así no actúe en derecho. Pero aparte una cosa no excluye la otra, porque el derecho más importante es el derecho que está consagrado en la Convención y en otros tratados internacionales, ¿no es cierto? Como la Convención Americana de Derechos Humanos, que también nos habla de la familia, del interés del niño, del derecho, ¿no es cierto?, a su integridad. Entonces no quiere decir que no sean jueces de derecho, quiere decir que son más de derecho, porque respetan los derechos fundamentales. Y a la hora de resolver, se tienen que fijar de qué manera van a respetar mejor, por ejemplo, el hecho de que pueda vivir en una familia, el hecho de que no se lo castigue trabajando miserablemente, ¿no es cierto?, en alguna de estas empresas que sojuzgan a los niños, niñas y adolescentes. El derecho a tener esa comparentalidad, o sea, a ver a su papá y a ver a su mamá y a ver de qué manera hacemos para lograr que esto se pueda hacer. El hecho de no vivir bajo la violencia, el hecho O de de que no dejar. le separen sus hermanos cuando son varios en la misma situación. Exactamente. Muchas veces también es un ejemplo, bueno, realmente yo soy bastante crítica, pero veo las cosas que me duelen en este sentido. A los niños por ahí no se los vincula en adopción a una familia para no ser separados, pero están separados en los hogares. He visto niños que porque cumplieron 2 años se los llevan a otra casa cuna. ¿Por qué? Porque hasta ahí están hasta 2 años, ¿me entiendes? O sea que realmente a veces hay una ilogicidad terrible,
cuando tenemos que trabajar en estos temas. Entonces yo creo que lo fundamental en el proceso es respetar estos principios fundamentales que conocemos. Y Oye, Marilena, verlos. a ver, aquí hay gente que nos está escuchando que no comprende el tenor de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el procedimiento de todo esto? A ver, el chiquito en la casa cuna, en la otra, ¿de qué nos está? Explícame con lo más docentemente posible de qué estamos hablando. Yo les explico. O sea, nosotros cuando tenemos un niño o una niña vulnerado en sus derechos fundamentales, ¿sí? De acuerdo a la ley 26061, pueden tomar dos medidas. Unas medidas de protección, dejarlo en su seno familiar, tratar de ayudar a la familia en el sentido de darle a lo mejor algún tratamiento, algún tipo de ayuda, o bien, si la situación es muy terrible, se lo saca de ese centro de vida y se lo lleva a una institución o a una familia cuidadora, depende de los recursos que tenga el Estado. Esto lo hace el órgano administrativo y, conforme a la ley 26061 en general, le notifica al juez de familia o al juez Parame, ¿qué competente. se entiende por centro de vida? Centro de vida es el lugar donde el niño ha sido criado de manera legal. Puede ser en la casa de sus padres, puede ser en su abuela, el niño donde ha ido creciendo en un ambiente que se llama su centro de vida. Generalmente tiene que ser con el padre, la madre o ambos, o algún ¿Qué es lo familiar que le directo. es con natural a su persona? Donde él se Exacto, siente en su salsa. incluido. Lo que pasa es que a veces en ese centro de vida es donde es vulnerado. Como dije recién, el 56% de los casos en donde se toma una medida excepcional es por violencia. Hay un 20% también por abandono, de acuerdo a, ¿no es cierto?, a las estadísticas estatales, y también, ¿no es cierto?, por alguna situación que impida a la familia hacerse cargo o cumplir con sus deberes. Cuando esto sucede, en general, a partir de la ley 26061, esta medida de protección o de excepción, porque lo sacás de su centro de vida, la tomaba antes de la ley 26061 la justicia. A partir de esta ley, en el año 2005, por ejemplo, en algunas provincias como la mía se puso en funcionamiento en el 2008, ya esta competencia de tomar esta medida de protección o excepcional, porque lo sacás de su casa, la toma el organismo administrativo. Esa ¿Qué es medida, cuando quién? ¿Qué es quién? ¿Quién es? a través de la dirección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en algunas provincias o Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en otras. Tienen Bien. distintos nombres. Que Entonces, depende de los poderes ejecutivos. depende del Poder Ejecutivo. ¿Quién revisa esta medida? La revisa el Poder Judicial cuando es una medida de excepción. O sea, cuando lo sacaste de su centro de vida y lo pusiste a lo mejor en una institución o en una familia cuidadora. En principio, se pensó que cuando uno lo sacaba de este centro de vida, pero si iba a otro familiar, esa no era una medida de excepción, sino que era una medida de protección. Entonces el Estado, el Poder Judicial, no intervenía. Con la evolución de esto en algunas provincias, como en Mendoza, ahora sí, cuando uno lo saca de su centro de vida, del papá y de la mamá o de su lugar, y se lo lleva a lo mejor a otro departamento, aunque sea con un familiar, se toma como una medida de excepción que debe ser revisada por el juez de familia en mi provincia. En otras familias como Córdoba tienen el juez de niñez, adolescencia y violencia Aunque familiar. vaya con el abuelo, por ejemplo. Claro, en algunas provincias se toma como una medida de protección y no interviene la justicia, y en otras, al sacarlo de su lugar, sí Bien. interviene. ¿Por qué? Porque en general también a partir de la reforma del Código Civil en el año 2014, puesto en funcionamiento en 2015, la delegación o sacarlo de su casa, la delegación de responsabilidad parental tiene que ser revisada por el juez. Entonces, en algunas provincias se ha interpretado que cuando se lo saca de su centro de vida, aunque vaya con un familiar, también el juez lo va a revisar. Esta se llama la audiencia famosa del artículo 40 de la ley 26061. En esta audiencia, que se tiene que tomar prácticamente a las 72 horas de haber tomado la medida, en algunos lugares 48, depende también del procedimiento provincial, revisamos si esa medida fue bien tomada. Entonces, ¿quiénes intervienen en esa medida? Intervienen los padres o la persona que lo tenía a cargo, y se garantizan en las legislaciones que sea con el patrocinio letrado, o sea, que tiene que haber un letrado defendiendo a estos padres o a la persona que lo tenía a cargo. También interviene el asesor de personas menores de edad incapaces y el juez, por supuesto, que va a resolver. En algunas provincias el asesor dice que no interviene, en algunas sí, depende del procedimiento. Esto es una cuestión también de cantidad de trabajo.
Y por supuesto el equipo técnico, que en Mendoza se llama equipo técnico interdisciplinario, que tomó la medida. Se revisa la medida y el juez puede convalidarla. Si la legaliza, el chico continúa en igual situación. Si no la legaliza, el juez resuelve en qué situación va a quedar este niño o esta niña. Pero después de esta medida que se toma, tenemos un plazo para trabajar con la familia del niño o la niña. La ley, el Código Civil dice que tenemos 180 días para máximo el niño vuelva a ese lugar o se declare el estado de adoptabilidad, o sea, que esa familia no se va a poder hacer cargo y entonces lo puede adoptar otra familia, que general, tiene que estar inscrita en el Registro Único de Aspirantes a Adopción o en el RUA, ¿sí? Cada provincia tiene su registro y lo que también se está trabajando mucho para que esto sea efectivo es que tengan un equipo interdisciplinario de adopción que sea especialista en estos temas para que en el momento de elegir quién va a ser la familia que se va a hacer cargo de este niño, el señor, la señora, entonces lo puedan evaluar. Una vez entonces que se declaró la adoptabilidad, ahí vinculamos al niño con una familia. El problema es que este tiempo a veces se alarga demasiado. Y los chicos y las chicas, cuando ya son adolescentes, también hay que escucharlos, porque a partir de los 10 años el Código Civil dice que tenemos que escuchar bajo pena de nulidad a este niño o esta niña para vincularlo en adopción. Pero si el niño ha estado a veces privado, primero violentado, después privado de medios familiares en una institución, a veces años, llega una edad en que ya no quiere relacionarse. Entonces tenemos, y te digo, el 20% de los chicos que salen de estos lugares de privación de familia, digo yo, el 20% salen con la mayoría de edad, el 8% en adopción y el 60% vuelve con su grupo originario. Pero, como digo, también hay que controlar esta situación, a ver, cuando vuelven con su grupo originario, ¿cómo está preparado este grupo para recibirlo? Porque también nos sucede que muchas veces entran y salen del lugar de institucionalización a su familia que por ahí no está preparada para recibirlo. Entonces, un tema muy complejo y que hay que trabajarlo de manera interinstitucional e interdisciplinariamente. Eso sería más o menos explicado llanamente lo que se trataría. Me encantó, ahora lo entendimos, y lo entendió todo el mundo, me parece. Te agradezco mucho. Bueno, entonces ahora estamos. La definición de algo que el otro día, en un conversatorio como este, charlando con Carlos Parma, otro mendocino ilustre, del palo tuyo, del palo de la menoridad, estamos hablando de la indefinición de los términos de las convencionales. Cuando hablamos de plazo razonable, nadie sabe de qué estamos hablando. Yo me pregunto cuán razonable debe ser un plazo para que sea razonable según la ley. Igual pasa con el sintagma interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? ¿En qué consiste de verdad que para cada operador de derecho es una cosa distinta? Es un concepto chicle. Es lo que no tiene que pasar. En un principio, cuando surgió, ¿no es cierto? Bueno, desde el año 90, yo tengo trabajando incluso con la convención, yo era jueza de menores, salió la convención, y yo puntualmente, en cada caso concreto, tenemos que ver entre todos esos derechos que nos determina la convención, ¿cómo voy a hacer para resolver algo que respete la mayor cantidad de derechos? El interés superior no es nada más ni nada menos que el respeto de todos esos derechos que nos menciona la Convención, como es el derecho a la vida, a la educación, fundamentalmente a vivir bajo el amparo y la protección de una familia en un ambiente de paz, amor y comprensión. Entonces, cuando yo voy a resolver, tengo que ver si va con papá o va con mamá, dónde se van a respetar mejor esa cantidad de derechos. No es un interés superior caprichoso, lo cual se le ocurra. Es evaluar científicamente, interdisciplinariamente, dónde se van a respetar esos derechos consagrados a no ser la mayor cantidad de derechos. Exactamente. No es nada más ni nada actualizar los derechos de la Convención en la situación concreta. Ese es el interés superior. Voy a respetar el interés superior de este niño si yo lo vinculo, ¿no es cierto?, a ese papá que va a respetar mejor ese derecho a la comunicación que tiene con el otro. Eso, por ejemplo, lo dice el Código Civil. El juez va a evaluar dónde el niño va a estar mejor cuidado, mejor amparado, mejor contenido, con un cuidado parental adecuado. En tu experiencia, ¿con quién está mejor? ¿Con los abuelos, con los tíos? Cuando el problema es de los padres. Obviamente, a ver, cuando yo fui juez de familia, ya con otra ley, hasta los 7 años el chiquito era sí o sí de la mamá.
¿Y ahora cómo es eso? Exactamente. El 206 del viejo código nos prefería la madre, creo que hasta los 5 años, 6 años. Pero ahora es donde el Código Civil también, como digo, y puntualmente los jueces y viendo la convención y todos los derechos que tenemos que amparar, tenemos que resolver sobre el cuidado parental. En general, ahora, con estas nuevas, digamos, formas de resolver y puntualmente mirando al niño y a la niña, sabemos que necesitan a los dos, al papá y a la mamá, a la mamá y al papá, o a los dos papás o mamás, según cómo esté constituida esta familia. Entonces, se trata de que tengan un cuidado conjunto, un cuidado compartido, ¿sí? Este cuidado compartido puede ser indistinto o alternado. El Código Civil dice que en general mejor que sea indistinto, o sea, que uno se haga cargo, pero que el otro tenga la posibilidad de visitarlo, de controlar la educación, de poderlo también, ¿no es cierto?, contener, aunque no conviva. Entonces, lo mejor para el niño es vivir con ambos, con la responsabilidad de ambos progenitores. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando una pareja se divorcia, generalmente toman al niño, como bien lo dijiste, como un paquetito y quiero que me quiera más a mí y lo odia a él, sin darse cuenta que ellos han sido los artífices de ese nacimiento y que ese niño no tiene la culpa del papá o de la mamá, porque ese papá o esa mamá se la pusimos nosotros. Entonces, falta, yo creo, capacitación, programas para poder orientar mejor a las familias de este niño, de esta niña, de cuál es su mejor interés, de cuál es su mejor crianza, porque realmente destruye a los niños y a las niñas con este odio que se tienen entre los adultos. Entonces, qué importante sería esta tarea pedagógica incluso y este tema de poder ejecutar, ¿no es cierto? Que el niño pueda vivir con su mamá o con su papá. Tenemos también este problema terrible, que bueno, es muy largo para también tratarlo esta tarde, cuando hay denuncias de abuso sexual, que a veces no son las reales, pero se hacen a los fines de que el otro sea excluido de la relación. O también cuando yo tengo una relación a lo mejor accidental y por ahí digo, bueno, ya me quedé embarazada, voy a tener mi hijo y bueno, este padre no lo quiero, yo quiero disponer, porque no lo toman como un sujeto, como un ser ciudadano, sino lo toman como un objeto, o sea, es mío, entonces mejor que nadie interfiera en lo que yo quiero para esta persona. Lo toman como cosa, no como persona. Un objeto de posesión y de propiedad y no como un sujeto de derechos, un ser humano que necesita, como digo, paz, amor y comprensión. Estos son los términos puntuales de la Convención y me parecen tan importantes que lo tengamos en cuenta. Oye, Marilyn, noto que vos has hecho una maestría en conducta humana en una facultad de psicología, cosa extraña en una abogada que además es argentina, ¿no? Apelando a esos conocimientos, ¿cuánto sufre un chiquito con un régimen habitual de visitas? ¿Cuánto sufre un chiquito sentimentalmente doliente, sensible, con el paso de padre a madre, de madre a padre, con ese paso que lo busca y que lo deja, cuando ve el disociamiento de sus padres? Cuanto más chiquito es peor, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Alfo. Ese es el problema, ¿por qué? Porque realmente depende de cómo lo tomen los padres y cómo se lo transmitan al niño, ¿sí? Cómo transmiten la separación. Entonces el niño se va a sentir seguro o inseguro, porque lo peor para el niño es esa inseguridad, ¿sí? Ese manoseo, ese manoseo en el sentido de decirte ese maltrato, y de no saber, hoy lo veo y mañana desaparece por una denuncia a lo mejor o por una desarticulación o un desacuerdo, por meses el otro. Entonces, ellos están acostumbrados a una vida donde los dos están presentes. Cuando no se puede, ¿no es cierto?, tampoco asegurar que un matrimonio va a estar toda la vida feliz, pero sí se puede asegurar que ambos luchen por la felicidad de esa criatura. Entonces, el niño va a sufrir, porque todo niño cuando se separan los padres, por mejor que sea la relación, sufre porque se les cae lo que tenían hasta ese momento como seguro. Pero depende de ambos, ¿sí? ¿Cómo continúan con ese camino? Porque tampoco es bueno que el niño viva en una pareja que está peleando todo el día, que están insultando, que también tiene miedo de que uno le pegue al otro con violencia familiar, o a lo mejor ninguneándose, o sea, ni hablando el uno con el otro. Entonces me parece que es sano para el niño que se pueda hablar este tema con ellos, pero también hacerle sentir que más allá de que no estén juntos viviendo ya la pareja, el niño no va a tener una separación, porque los padres no se divorcian del niño, no se separan de él. Al contrario, muchos padres también dicen, incluso niños con los que he podido conversar, que están en mejor relación ahora, que el padre los visita,
que los viene a ver porque conversan, porque salen a pasear. Cuando vivían juntos por ahí no lo veían todo el día. Y ahora sí tienen ese tiempo exclusivo para ellos. Entonces, todo depende de cómo lo tomen estos papás y estas mamás y cómo transmitan al niño, cómo transmitan al adolescente o al adolescente esa nueva vida y darles la seguridad de que a pesar de no estar juntos, ellos siempre los van a tener a disposición y siempre los van a tener cuidándolo o relacionándose con ellos. Entonces, depende ¿Hay de... alguna organización que le enseñe a los padres divorciados de cómo tratar al niño que está en el medio de los dos? Que les enseñe a padres que tengan vocación por aprender, por supuesto. ¿Hay Hay, alguna? hay algunas organizaciones, nosotros, bueno, más que todo teníamos un programa dentro del juzgado porque siempre nos pareció muy importante que el juzgado trabaje en forma interdisciplinaria e interinstitucional con la universidad. Entonces, por ahí se crea un programa donde el juez puede derivar a los padres, por supuesto, motivándolos a que vayan a ese programa, porque más allá de que vayan al psicólogo particular, a veces el psicólogo es el psicólogo de uno, es el psicólogo de otro, y esta cuestión de terapia de pareja por ahí no se da o no se puede dar, pero sí es importante y se han creado algunos programas, pero como te digo, por voluntarismo, a veces por personas que se han propuesto enseñarle a los padres a encontrar ese espacio que tienen que encontrar, porque muchos padres pierden el espacio con los hijos cuando tienen tantos conflictos de pareja. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que se motive incluso de tu conversatorio, con todos tus, digamos, seguidores o, ¿no es cierto?, maestrandos, que realmente se vea la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente estos casos y realmente brindar este servicio a las familias, porque no hay mucho, como bien dices, lugares donde los padres puedan escuchar esto y puedan escuchar cuáles Tendrías son que sus crear uno, deberes. ¿no? Ya conocedora del tema, tendrías que crear uno, ¿eh? Yo sé que estás dirigiendo una carrera en la Concagua de Mendoza, ¿no? Podría ser, no, Sí, no una carrera, pero sí un curso de apoyo, un cursillo, algo que esté permanente para tantos padres que lo necesitan, ¿no? es mucho lo que se puede hacer, es mucho lo que se puede hacer conversando con la gente. Yo esto lo hacía Pero desde no mi... se hace, Marilyn, pero no se hace. Realmente, es mucho lo que se puede hacer desde estos lugares conversando. Yo atendía todos los casos, digamos, cuando era jueza de menores, como te digo, una acordada de la Corte de Mendoza nos dio a los jueces de menores toda la competencia, menos el divorcio, porque no había patrocinio letrado, ¿sí? La gente venía y se movía por audiencia, entonces uno hablaba con las partes, y muchas veces hasta en temas de violencia podíamos llegar a un acuerdo. Yo siempre digo, venían los abogados y nos desarmaban todo por ahí, pero bueno, no hablo mal de los abogados absolutamente, pero te quiero decir que en esto tenemos que ser proactivos. La contienda nunca nos va a llevar a ningún lugar en los temas de familia. Y lamentablemente, como bien decías, a veces no hay especialistas, no es por mala voluntad, es por defectos de profesión, que no se dan cuenta que no ganan en ningún juicio de familia, no ganan. Siempre va a haber una pérdida cuando haya uno que se considere ganador. Acá tienen que ganar el niño y tienen que ganar los tres. Entonces, por eso es tan importante este protagonismo de aquel que está, incluso hay algunos procedimientos de familia que hablaban de un consejero familiar previo, en Mendoza se había hablado de etapa de conciliación y avenimiento, hay, digamos, también un cuerpo de mediadores que tratan de llegar a esto, pero fundamentalmente, como bien dices, a veces hace falta un poco más que una mediación, que una conciliación, que un acuerdo, que una consejería, sino un programa de seguimiento, ¿no es cierto?, y de atención para estos problemas. Creo que es fundamental hablar de esto y con los padres y las madres que están tan peleados, hacerles dar cuenta que ese niño es producto de lo que ellos quisieron. Y entonces no tiene que ser el botín al que tengo que destruir para ganarte qué. Todos vamos a perder en esto. Está bien. Oye, una penúltima pregunta, ya se nos viene acercando el tiempo de terminación de esta charla. Que con todo este parate generalizado de todo este año, ¿se han pensado en algunos proyectos que sean sustentables en la próxima década, por ejemplo? De acá hasta el 2030. ¿Qué se ha pensado para que esto pueda funcionar adecuadamente, mejorando la situación? Y bueno, mira, tenemos los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030 de Naciones Unidas. Fue un documento que firmaron todos los jefes de Estado, donde se querían terminar con la violencia, se quería terminar con la pobreza, teníamos que luchar por la educación, por la equidad, por la igualdad, por un ambiente sustentable. Están los objetivos. Ahora, yo me hice un análisis el otro día hablando de este tema y digo, en el 2015 se resolvió esto.
estamos en el 2020, aún antes de la pandemia, la pobreza en los países latinoamericanos, creo que solamente en algunos había bajado 1 punto, pero en la mayoría había subido. Nuestro país, claro ejemplo, del 2015 tenía el 30 de pobreza, a principios de este año tenía el 35 y ahora tiene un 45 quizás. Entonces, tenemos que trabajar, porque esto también es una de las causas de vulneración de derechos. El tema de la violencia familiar, cuando no tenemos los efectores ni tampoco los tratamientos o programas para acompañar tanto a la víctima como al victimario, porque al victimario habría que realmente incluirlo en este tipo de programas para que no siga vulnerando. O sea, hay tantas cosas que se tendrían que hacer, porque hay objetivos, hay ideas, sabemos que los argentinos somos bastante, ¿no? Yo creo, efectivos en esto, ¿no? Tenemos personalidades que piensan mucho y creo que lo importante acá es llegar a la gente, llegar a que la gente pueda entender, como bien dijiste, el proceso. No es solamente decir, bueno, un juez de menor no quiero que quede la interpretación de que no tiene que saber derecho, no, tiene que saber el triple de derecho. Un juez de familia, no solo el derecho civil y procesal civil, sino todo el derecho especializado y los principios humanizadores del proceso de familia. Y el juez de menor es lo mismo, yo siempre decía, no solamente tengo que saber el derecho civil y el derecho penal, porque tenemos toda esa competencia, sino tengo que saber el derecho especializado, pero aplicarlo con humanismo y concretamente ese Y niño o tener esa niña. sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, querido. Así es. Tener sentido común. Y ser Bueno, humano. vos acabás de ser, tu vida judicial la terminaste siendo juez penal de menores, ¿no? Contame cómo es el menor en contacto con el sistema penal. Bueno, puntualmente ¿Qué pasa nosotros, con la edad de la imputabilidad, por ejemplo? Que está bueno, tan con de el tema, moda el tema ahora. es un tema muy, digamos, complejo, pero consideramos, nosotros tenemos legislación internacional, tenemos estándares internacionales, tenemos una experiencia y sabemos, aquellos que trabajamos en esto, que bajando la edad de punibilidad no vamos a solucionar nada y al contrario, vamos a violentar, ¿sí?, lo que nos hemos comprometido como Estado, a no regresar, a no volver para atrás. Nuestra legislación en materia de adolescencia empezó con una imputabilidad en el año 1879, creo que es, 1921 también en el Código, con 10 años la imputabilidad de los niños. Llegamos a los 16 en el año 1983, ¿sí? Después de idas y venidas, con los distintos regímenes que tuvimos, y esa es la edad en que se considera que el niño tiene la madurez para poder comprender lo que hace y actuar conforme a esa comprensión. No podemos volver para atrás pensando por qué hay niños que cometen delitos a menor edad, sino que tenemos que ir a la prevención, como digo. Tenemos que tratar de ir progresando, no retrocediendo en esto. Y puntualmente el tema de los adolescentes y las adolescentes que cometen hechos a veces gravísimos, primero que no son una gran cantidad y segundo, que tenemos que prevenirlos, no ponerles luego, ¿no es cierto?, el tema del proceso penal y tomar una medida cuando comete un delito, sino que tenemos que tratar de que no llegue a cometerlo. Y en caso de cometerlo, aplicar principios diferentes al de los adultos. No podemos nunca aplicar sanción igual que el adulto, y eso también lo permite esta ley nacional, que es un decreto de la época, ¿no es cierto?, militar, pero que sin embargo en su artículo 4 nos permite a los jueces y a las juezas poder aplicar, si en caso de solamente que sea muy necesario, luego de haber sido declarado responsable, luego de haber cumplido 18 años de edad, luego de haber aplicado medidas educativas inclusivas, resolver si es necesaria la aplicación de una sanción. Y en caso de ser necesaria, conforme a la jurisprudencia de la Corte Argentina y de la Corte Mendocina en mi caso, ¿sí?, siempre esa sanción tiene que ser reducida a la mitad o aplicada al grado de la tentativa. Eso es lo que se espera. Bajando la edad de punibilidad, yo creo que siempre decía, incluso cuando me tocó intervenir como experta en estos, digamos, reuniones que se hicieron para esto, lo que decía en realidad es como tapar el sol con un dedo, porque bajando la edad no vamos a solucionar nada más que poniendo una cortina de humo sobre el verdadero problema, que es que un niño de 13 o 14 años o de 15 tenga acceso a las armas, tenga acceso a consumos de cosas terribles que le obstruyen, ¿no es cierto?, su claridad mental, y no tienen la familia que tienen que tener para que los pueda contener. Entonces, lo más importante acá es tratar de prevenir desde la primera infancia. Yo soy, como bien decía, estoy en la maestría en criminología, soy su directora, y justamente trabajamos de manera interdisciplinaria para tratar de llevar una respuesta diferente, porque esto de bajar la edad y poner más pena es algo que lleva muchos años y ha fracasado. Tenemos que tratar de incorporar a la sociedad, a la comunidad,
y hacer incluso, como dice la justicia restaurativa, estos círculos de conocernos, de poder conversar, de poder saber cómo hacemos para que este adolescente o esta adolescente no vuelvan a cometer este hecho tan terrible a veces para la víctima. Pero acá lo importante no es el tema de bajar una edad o poner sanciones mayores, sino que acá el tema es poder prevenir y dar respuestas superadoras a lo que tenemos, para ver si salimos adelante. Oye, una última pregunta. Dice la Constitución que las cárceles son para recuperación del individuo y no para castigo, ¿no? Por analogía, los lugares de tenencia de menores en situación de riesgo penal tendría que ser igual o más importante, de educación, ¿verdad? ¿Cómo estamos en la Argentina con estos lugares de ubicación, de detención? ¿Sigue siendo tan Mira, horrorosos como eran los reformatorios de menores de mi juventud? sí, mira, Adolfo, realmente hay distintos lugares. Yo he conocido varios en Argentina, algunos son como cárceles de adultos, pero para adolescentes, y otros no cuentan con las mínimas condiciones. Yo he trabajado mucho en este tema porque creo que los jueces tenemos que visitar esos lugares, los defensores, o sea, tenemos que conocerlos, saber dónde están y tratar de mejorarlos. Es cierto que la obligación es del Poder Ejecutivo, porque en esto estamos, no, esta es responsabilidad de él, pero nosotros, los que lo enviamos, tenemos que saber a dónde se envía a un adolescente y tratar de recuperar esos lugares, porque algunos son terribles, Por terribles ejemplo, y ¿cuál? Por ejemplo, ¿en qué consiste que sea terrible? terribles de estos lugares y muchas veces que no tienen primero el derecho a la intimidad, ¿sí? Tienen que dormir en habitaciones con, a lo mejor, muchos chicos, tiene que haber un mayor, digamos, contención de ellos, porque pues, tú sabes que a veces, bueno, los adultos tienen que estar por ahí presentes. Se lesiona el derecho a la intimidad si uno pone una cámara en un dormitorio, perfecto, pero entonces tiene que estar la persona y tratar de estos chicos de conversar con ellos, de motivarlos, de capacitarlos para que no incurran en nuevos hechos o vulnerar derechos de sus pares. Tienen que tener la educación todos, porque habían incluso unas cuestiones que yo no comparto, que los chicos pueden decidir lo que quieren, pero si no quieren educarse o ir al colegio que se les brinda, no van. No, el chico realmente se ingresa a un lugar de estos porque tiene un delito muy grave, y esto quiero decirlo, no pueden entrar chicos no punibles a estos lugares. Sé que en Buenos Aires y en otras provincias por ahí chicos de 15 años son privados de libertad, y esto está prohibido, ¿sí? Primero por los estándares internacionales que nos hablan, ¿no es cierto?, de que si no son sometidos a un debido proceso no pueden ir con una sanción. Y segundo, porque en realidad, como bien decíamos, estos lugares por ahí no cuentan con todas estas cuestiones que nos habla las reglas de La Habana, que nos hablan precisamente de que tienen que resguardarse la educación, que solamente se tiene que privar el derecho a la circulación, pero no la educación, a lo mejor a ver a la familia, a tener ropa adecuada, a tener alimentación adecuada, a tener tratamientos psicológicos, porque muchos de ellos ingresan con problemas hasta de salud mental, ¿no es cierto?, sin perjuicio que tienen un delito grave, y también tiene que tener esta atención médica en salud, tanto física como mental. Entonces me parece muy importante que se tenga en cuenta lo edilicio y sobre todo tener lugares donde el chico pueda vivir de la mejor manera, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos podrían salir a educarse fuera del ámbito en el que están privados de libertad, tener ejercitación física, tener una de las cuestiones más importantes, aprender algún oficio, ¿sí? Y educarse. O sea, todo eso que no pudieron hacer afuera, a veces porque su familia no se lo podía brindar. Y bueno, si ingresan a uno de estos lugares, y bueno, tener la posibilidad de educarse, de tener mejor salud y de salir con un proyecto de vida. Hay casos en que se ha logrado, pero hay mucho todavía que trabajar con esto. Y como digo, no son lugares de depósito, son lugares donde el chico tiene que aprender a reflexionar y cumplir con lo que dice el artículo 40 de la Convención, ¿sí? Enseñarles los derechos humanos de terceros y precisamente que tengan conductas prosociales. ¿Cómo lo vamos a lograr si a veces ingresan en un lugar donde se los puede castigar, donde si otro adolescente a lo mejor los golpea y bueno, damos vuelta a la cabeza, o bien no tienen las mínimas condiciones edilicias de cuidado? Entonces, qué importante que es darles a estos chicos la posibilidad de tener esto. Un ejemplo claro te doy, por ejemplo, en el sistema de responsabilidad de mi provincia, una de las cosas que yo siempre peleaba era que tuvieran su propio armario, o sea, que pudieran tener ese lugarcito para sus cosas. Otro tema de poder tener un lavarropa y un secarropa, por ejemplo, porque el chico si no, por ahí entre ellos se castigaban, vos lavas la ropa de todo con agua fría, o sea, en esas condiciones que para nosotros son tan terribles, y bueno,
¿Qué se hizo? Bueno, desde lo personal, bueno, tratar de llevar un lavarropa, un sacarropa, está bien, eso es una obligación del Estado. Pero ¿cuánto podría hacer la sociedad también ayudando para que los chicos, más allá que no sea tu obligación, con una cuestión de corresponsabilidad, de solidaridad o de humanización, tratar de que los chicos tengan eso? ¿Para qué? Para que ellos se sientan más respetados. No podemos enseñarle a respetar derechos si no está respetando sus derechos. ¿Chicos de qué edades se juntan en estos lugares? Siempre tienen que ser mayores de 16 y pueden superar los 18, porque incluso la normativa, tanto nacional como internacional, lo que hay que tener en cuenta para resguardarlos o para privarlos de libertad es la edad en que cometieron el hecho. Entonces, algunos consideran que cuando cumplen 18 tienen que pasar a un centro de adultos, y eso no es así. Tienen que seguir permaneciendo en ese lugar o en un lugar adecuado, diferente del de adultos, porque están pagando a lo mejor o están siendo sancionados por un delito que cometieron en la minoría de edad o en la adolescencia. Entonces, todo eso los persigue durante el proceso, tanto el proceso como el lugar en el que van a estar privados de libertad. No se los puede incorporar cuando cumplen 18 a una penitenciaría, porque ellos son chicos que están bajo un régimen especial. Entonces el lugar tiene que ser especial. Oye, ¿hay lugares para chicos menores de 16? También existen lugares en el resto del país, como digo, hay lugares donde sí toman medidas de privación de libertad, pero a mi criterio no es legalmente correcto, porque en realidad la misma 26061 dice, puntualmente el artículo 19 en el decreto también reglamentario, que tenemos que cuidar de separar aquellos que son inimputables, que no se puede someter a proceso, de aquellos que sí son imputables, que se los somete a proceso y pueden ser pasibles de una sanción. Es cierto que hay lugares, incluso hay jurisprudencia en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, donde chicos de 15 años han sido privados de libertad en centros de adolescentes. Pero a mi criterio, y más que mi criterio, lo que yo considero interpretando la ley, no deben ser privados de libertad en esos centros chicos que no pueden ser sometidos a proceso. Oye, para terminar, mencionaste recién las reglas de La Habana. ¿Me podés explicar qué es eso? Bueno, las reglas de La Habana son las reglas de Naciones Unidas para los adolescentes. La ley dice menores, porque el término menores ahora, bueno, ya no lo utilizamos, pero todas estas reglas internacionales hablan de menores. Para menores privados de libertad. Y yo les recomiendo a todo aquel que le interese este tema que lea tanto estas reglas, ¿sí?, como las reglas de Riad, que hablan de la prevención de la delincuencia juvenil, las reglas de Beijing, cada una regla tiene el lugar donde se firmó, que hablan puntualmente de cómo tiene que manejarse la justicia de menores y todas las instituciones que están alrededor, y habla de la especialización, de la remisión. Y puntualmente las reglas de La Habana nos dicen cómo debemos tratar a estos niños y a estas niñas, niños hasta los 18 o adolescentes, o jóvenes cuando ya superaron los 18 y están privados de libertad por un hecho que se produjo antes. Estas reglas hablan del derecho, primero, que la persona que esté en esos centros debería ser capacitada, especializada y entrar quizá por concurso. No cambia el gobierno y cambia el director del centro de privación de libertad de los niños, ¿no? Y todas las personas que trabajen ahí tienen que ser capacitadas y tienen que tener una capacitación permanente. También nos habla de los lugares que tienen que ser higiénicos, de los derechos a la educación, a la información, del derecho a ver a su familia. Es realmente maravilloso. Cuando las veo siempre digo, bueno, si se cumpliera estas reglas que ya tienen, no sé, 30 años más, del 69, 70, o sea, 50 años, si se cumpliera parte de lo que dicen estas reglas, si se le conocieran estas reglas, ¿sí?, y realmente se cumplieran por lo menos el tema de la capacitación de las personas que tienen contacto con los adolescentes. ¿Sí? En un momento acá se hizo un reglamento donde decía, bueno, los operadores si quieren pueden hacer capacitación. Digo, no, porque las reglas dicen que es obligatorio que se capacite permanentemente al personal que está en contacto con los chicos. Que tiene que ser una capacitación que los especialice de la manera, cómo tienen que hacer el trato, de cuáles son sus derechos. Porque está bien que infringieron la ley, pero son seres humanos, adolescentes, y los derechos de la convención se tienen que cumplir también con ellos. Perfecto. Bueno, hemos llegado al tiempo de nuestra charla. Estoy encantado con ella, te la agradezco mucho. Será siempre invitada permanente a este ciclo, pero me gustaría que en un par de minutos finales dejaras un mensaje para la gente interesada en el tema y una invitación para que quienes puedan participar de tu asociación. Te doy el espacio para que lo hagas.
Te agradezco muchísimo tu generosidad. Nosotros hemos creado esta Asociación Latinoamericana de magistrados, funcionarios, profesionales y operadores de niñez, adolescencia y familia, precisamente para poder reflexionar en forma interdisciplinaria, interinstitucional, democráticamente, porque nadie, por más que esté sea juez, ¿sí?, y otro sea operador, ¿sí?, va a ser más, sino que todos tenemos que aportar para que este niño, niña o adolescente esté cada día mejor y pueda tener un proyecto y una vida digna. Entonces, nuestra asociación trabaja de esta manera. Todos tenemos derecho a presentar ponencias, hacemos un congreso anual. Tenemos también plenarios, donde intervino mi querido profesor, y también otras personas de Latinoamérica, porque queremos tener una identidad también latinoamericana. Nuestros problemas no son los mismos que de Europa, si bien nosotros muchas veces aprendemos de los profesores europeos los programas tan excelentes que tienen en esta materia, o de Canadá, por ejemplo, también varios programas de inclusión en delitos de adolescentes o de mayores, de programas de conducta procesal, etcétera. Pero en realidad, los problemas nuestros, nuestra génesis, digamos, en el sentido también legislativo, se identifica. Como bien decía el doctor Sergio García Ramírez en el último día del Congreso, nosotros hablamos por ahí diferente, los colombianos, a lo mejor Brasil y portugués, pero tenemos los mismos problemas. Entonces, qué importante que es que nos juntemos para poder saber cómo el otro soluciona. Y no saben lo hermoso que es poder ver cómo a lo mejor en México, o en Brasil, o en Paraguay, o en Chile, están resolviendo un tema que nosotros tenemos y nos dan ideas, o nosotros les damos ideas a ellos. Buenas prácticas, a partir de una legislación muy importante que tenemos como base y que reconoce derechos, nosotros tenemos que hacerlos realidad. Y no los podemos hacer realidad solo los jueces con una sentencia, sino que tenemos que hacerlo realidad entre todos y todas, entre los profesionales de ciencias de la salud, entre los profesionales de las ciencias sociales, entre los miembros de las fuerzas de seguridad, entre los docentes de las distintas áreas. Tenemos que reflexionar juntos, porque a veces nos pasa que estamos en veredas, ¿sí?, enfrentadas, y no tenemos que estar enfrentados en esto, tenemos que ir todos para el mismo lado, no dejando de lado a lo mejor nuestras convicciones, pero sí escuchando por qué el otro piensa diferente, para dar una mejor solución. Por eso yo los invito a que se asocien. Nuestra cuota es muy barata, son $5 por mes, pero tampoco nadie los paga, y un 10% solamente. O sea que nos importa que se asocien para conocerlos, para poder capacitarnos juntos. En este último congreso tuvimos la experiencia de nuestro querido profesor acá presente, y también estuvieron otras maravillosas personalidades y preocupadas por tanto del área de la psicología, del área de la psiquiatría. Nosotros hemos hecho este congreso también asincrónico. ¿Qué quiere decir? Tuvimos 3 días conversando, pero hay 70 personas que contribuyeron desde las distintas ciencias a ayudarnos a salir adelante y a poder pensar mejor y reflexionar, incluso hasta sacarnos algunas dudas. Entonces yo los invito a ingresar a la página, a inscribirse en este 12 congreso, que a pesar de que terminó el sábado, sigue vigente, con todo lo grabado de esos 3 días, más todas las 70 otras charlas que tenemos, y que también nos animamos a proponer, porque muchas veces criticamos, pero yo digo acá propongamos. Entonces, por eso tenemos un día entero para ponencias. La gente dice, yo trabajo en esto y me parece que esto es lo que tiene que cambiar, y lo pueden decir. Todos tenemos el mismo derecho, e incluso dimos el premio Alvarado Belloso, muy importante, a una psicóloga, ¿sí?, de Tucumán, que nos hablaba de esto precisamente, de que tenemos que conocer a los chicos, que tenemos que trabajar con los padres y tenemos que darle acceso a la justicia. Eso es muy importante. Y también tuvimos nuestro foro de adolescentes y jóvenes, porque hay que escucharlos, y tenemos el próximo año el primer congreso latinoamericano de adolescentes y jóvenes, para que ellos se reúnan también, hagan ponencias y nos digan lo que nosotros debemos escuchar. Así que yo los invito, y la verdad que... ¿Cómo entran a dónde? www, ¿cómo se llama eso? www.alatinoamericana-naf.com. Pero si ustedes ponen en Google Asociación Latinoamericana de Niñez, les va a surgir. Tenemos ya ahora 12 libros de ponencias, con muchísimas páginas, con propuestas, con trabajos de investigación de todas las áreas de niñez, adolescencia vulnerada, de violencia familiar, de temas de familia y procesal de familia, y de adolescentes en contacto con el sistema penal. Así que yo los invito a el que quiera hacer un trabajo, se mete en la página y busca, y ahí va a tener material para poder hacer sus tesis, sus propuestas, y también nosotros trabajos monográficos. Marilyn, gracias por todo. Estoy encantado con el encuentro. Ojalá tengas éxito, que reclutes mucha gente a partir de este conversatorio. Mi afecto para vos, mi agradecimiento, y te despido con un hasta siempre, con un muy cálido hasta siempre, mi querida amiga.
Gracias, gracias. Espero haber sido clara y bueno, y lo que no, Por se reciben supuesto. constructivas.